Bienvenidos al taller de tarot y autoconocimiento a través de los arcanos del tarot. La idea es poder reconocer las distintas etapas de todos los procesos que vamos vivenciando a lo largo de la vida. Es decir, este es un ciclo que se repite. El tarot, a través de los 22 arcanos mayores, lo que va a hacer es poder explicarnos este proceso desde el primer momento, que es el impulso, ¿sí? Con el loco, hasta la finalización del ciclo, que sería el mundo. Vamos a ir poco a poco reconociendo cada etapa, entendiendo su simbología, también cómo se relaciona con los símbolos astrológicos y también una perspectiva psicológica, terapéutica. Bien, a través de la lectura de tarot, ¿sí? Lo que podemos ir haciendo es ir descubriendo los misterios que contiene nuestra alma. La alma entendida como cuerpo emocional, ¿sí? Como el cuerpo etérico, como aquel plano de la existencia, una dimensión de la realidad en donde está contenida toda nuestra memoria. Se entiende desde lo que es la filosofía antigua griega que el alma es la que le da forma al cuerpo y esta a su vez, es decir, el alma, es un reflejo del espíritu. Es decir, que tenemos una consecuencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo, y eso es un canal, es decir, que quiere decir que el alma es un canal para poder conectar con nuestro aspecto espiritual desde la materia. Entonces, las cartas del tarot lo que van haciendo es permitiendo reconocer esos arquetipos, esos modelos de comportamiento que tiene la humanidad en conjunto, porque lo que tenemos que entender también que además de tener un proceso individual, hay un proceso colectivo. Entonces, desde esta premisa es que podemos acudir a estos arcanos, a estos arquetipos psicológicos representativos de un escenario, de un momento de la vida, de un momento que se permite a través de esta simbología, a través de estas imágenes, de alguna forma podríamos decir encerrar o englobar el sentido que tiene cada etapa del proceso del recorrido, que sería el viaje del autoconocimiento. Eh, a lo largo de la historia, después yo voy a compartir de todas maneras, si quieren, estas filminas, pero es un resumen de lo que ya compartí. A lo largo de la historia, tanto el tarot como la astrología, o lo que vendrían a ser todos los símbolos, ha permitido al ser humano eh, hacer un recorrido simbólico de lo que significa estar encarnado en la Tierra. De algún modo todos sentimos esa chispa divina que está dentro, no siempre la nombramos de la misma manera, no siempre la reconocemos al mismo tiempo ni de la misma forma, pero de alguna manera la podemos sentir. La sentimos como ese impulso, como esa energía revitalizadora, esa intuición o ese, sé que tengo que hacer algo, no sé muy bien qué ni cómo, pero puedo percibirlo. Y ahí es donde inicia el viaje. Y este viaje, representado a través de los 22 arcanos, es lo que nos permite ir pudiendo no solamente entender los procesos personales, como venía comentando, sino también entender los procesos colectivos. Por lo tanto, esto, digamos, en forma de consecuencia o como un remanente, nos va introduciendo en lo que es el verdadero concepto de la empatía, que va más allá de comprender o de ponerse en los zapatos de otro, sino es entender que el otro forma parte de uno, ¿no? Porque pertenecemos a una misma entidad que es la humanidad. Y entonces como entes que pertenecen a un sistema mucho más grande, compartimos una memoria. Y estos son las memorias o los arquetipos que se esconden detrás de cada uno de los arcanos del tarot. Esto es referente a los primeros 22 arcanos. Después también están en paralelos que lo vamos a ir estudiando en conjunto con cada uno de los arcanos,
que son los haces, los número 2, los número 3 y demás, que eso lo que nos va explicando son los pequeños desafíos que se van presentando en la vida cotidiana. Es decir, los arcanos mayores representan un concepto, una etapa del proceso, y los arcanos menores son las pequeñas cosas que van sucediendo, ¿no? Son los subprocesos. Eso lo vamos a ver más adelante, yo esto ahora lo traigo a colación, pero bueno, para que vayamos entendiendo también que es todo un conjunto, un sistema simbólico que se va entrelazando. Bien, entonces parte de reconocer este camino, aparte de brindarnos la capacidad de ser empáticos, también nos ayuda a desarrollar lo que es la templanza, que es otra de las etapas del proceso. Y la templanza significa significa estar en un estado de equilibrio, ¿no? De temple. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos puliendo las partes más ásperas de nuestra personalidad porque las vamos comprendiendo, porque vamos viendo que hay otras herramientas a las que podemos ya conocer, o de repente creemos que no hay ningún tipo de herramienta para poder salir de algún tipo de situación que esté en bucle, por simplemente el hecho de no entenderlo. A través del tarot tenemos esta posibilidad, ¿no? Entonces, a partir de estas premisas, de estas verdades que se van revelando, también podemos ir comprendiendo muchísimo mejor y en mayor profundidad el sentido y el significado de cada uno de los desafíos que se van presentando en la vida, ¿no? También nos permite reconocer los dones que tenemos, las habilidades, las herramientas que vamos a ir encontrándonos a lo largo del camino. Estas herramientas pueden ser herramientas de forma literal, pueden ser personas como colaboradores o situaciones que colaboran o ayudan con el proceso. Al final y al cabo, esta posibilidad de poder acceder a un mundo simbólico también nos permite empezar a comprender con mayor profundidad nuestro mundo interior, nuestra psique, ¿sí? Es decir, nuestro mundo emocional, cómo se maneja nuestra memoria y cómo respondemos en base a esta memoria y se van conformando los distintos patrones de comportamiento. Podemos entender que a través de los 22 arcanos nos queda en claro también y de forma evidente que hay patrones en común para todos los humanos, es decir, para la humanidad, ¿no? Como un desarrollo que tiene que ver más bien con un recordar el origen, es decir, recordar quiénes somos, de qué estamos hechos, y que no estamos solos como solemos creer, ¿no? Que es lo que mayormente trae mayor dificultad en la vida para poder afrontar los distintos desafíos y demás, es el sentir que estamos solos, aislados, y que lo que nos pasa solamente a nosotros. Así que bueno, a partir de estos conocimientos, de estos despertares, es que nos vamos transformando en el héroe de nuestra propia historia. ¿Sí? Por eso también se lo representa de esta manera, porque es un acto heroico, ¿sí? Tomar la decisión de dar el paso y vivir la vida, ¿no? Que es lanzarse a lo desconocido. Bueno, a partir de este momento vamos a empezar con la introducción de lo que es la finalidad del taller, vamos a empezar a hablar un poquito también del recorrido, de lo que es el viaje del héroe. Entonces la finalidad del taller es descubrir algunas verdades que están escondidas en el inconsciente colectivo, como veníamos hablando, estudiar una multitud de símbolos. Estos símbolos van a ser desde imágenes iconográficas, como se muestran en la carta, en cada una de las cartas, en donde vamos a ver que hay distintos colores, que tienen un sentido, o sea, un significado, van a haber símbolos también. Y cada uno de estos detalles va a estar conformando lo que es el significado y sentido, ¿no? También vamos a aprender un poco de símbolos astrológicos y algunos símbolos también relacionados a lo que son los sistemas de chakras y también al sistema arquetipical, de arquetipos, perdón,
del psicoanálisis. También hay para aprender una gramática, ¿sí? Hay una forma de leer los símbolos de forma aislada y en combinación, depende del orden también. Bien, a partir de aquí empezamos a ver que, y si estudiamos las distintas mitologías, que son las distintas maneras o historias que ha encontrado, o las distintas formas, ¿sí?, que ha encontrado el humano a lo largo del tiempo, para poder contar lo que sucedía, para poder entender lo que estaba sucediendo alrededor. Y también es una manera, ¿no?, de entender este origen. Es como, podríamos entender que desde hace mucho tiempo que el humano está tratando de entender quién es, cuál es su origen, cuál es su propósito, cuál es la razón de estar encarnado, ¿no? En esa misma búsqueda es que nos perdemos para poder volvernos a encontrar. Hay distintas, por ejemplo, en lo que es la filosofía griega, tenemos a Platón con la alegoría de la caverna, que es bastante conocido, y habla de este proceso de despertar, ¿no? De estar en un mundo de ilusiones, de formas, de luces y sombras, de formas que son subjetivas en algún sentido porque dependen mucho de la perspectiva, ¿sí?, de quien lo esté vivenciando y desde el punto de vista desde que lo esté haciendo, ¿no? Porque nos podemos encontrar con otra persona que viva la misma experiencia pero tenga una distinta vivencia. Y a partir de esta combinación, de esta forma de entender estos procesos, es que se fueron creando los mitos, ¿sí? Entonces, lo que se dice del mito es algo que nunca pasó, pero que siempre está sucediendo, ¿sí? Porque es como venía diciendo, es una forma que encuentra el humano simbólicamente de representar estos procesos. De esta manera es como se accede a las propias visiones espirituales y trascendentes, es decir, conectar en algún sentido, lo podemos entender así, depende de las creencias de cada uno, conectar con Dios, o con el Creador, o con la fuente creadora. Entender el origen. Bueno, acá es un resumen, esto en los archivos que yo les compartí está un poquito más extenso. Lo que se explica es que los símbolos en la mitología no son fabricados, que no pueden encargarse o inventarse, ni tampoco suprimirse permanentemente, porque son productos espontáneos de la psique. Si esto que veníamos hablando, que son las distintas maneras que ha encontrado el humano de darle forma a lo que le pasa, ¿no? Contándolo en historias, dibujándolo, haciendo música. Entonces, bueno, llegamos a esta cuestión de cuál es el secreto que se esconde detrás de estas visiones que se buscan conseguir, de estas verdades que se buscan alcanzar, qué pretendemos aprender, qué buscamos que nos enseñe. Ya desde Freud y Jung, y todos los seguidores de ellos, o sea, es decir, los distintos, eh, los que estudian con ellos, ahora particularmente no me sale el nombre, bueno, han ido demostrando, ¿sí?, que la lógica, los héroes y las hazañas del mito sobreviven incluso en los tiempos modernos. De hecho, si hay alguno que estudia astrología, podrá ver que a través de la mitología podemos ir entendiendo también cuál es el concepto que encierra cada símbolo, ¿sí? Cuál es la historia detrás, cómo lo podemos reconocer en la vida cotidiana a través de la mitología. Y el tarot encierra dentro de sus imágenes esta mitología, son escenarios, ¿sí? Eso es lo que está representando. Que evocan a una emoción, a un sentimiento, a un estado de la mente, a una dimensión de la realidad. Bien, esta es una frase que me gustó bastante, que dice: el sueño es el mito personalizado, es decir, el sueño habla en sí mismo también de cuando vamos a dormir y tenemos sueños, en donde empieza a aparecer mucha información, y allí es donde también estamos observando, ¿sí?, todo lo que está sucediendo en el inconsciente colectivo, tanto la información residual
como la más relevante para ese momento y para la persona que lo esté soñando, digamos. Entonces, bueno, acá también tenemos este detalle, ¿no? Que dentro del sueño las formas son distorsionadas por esta misma subjetividad, ¿sí? Es decir, se mezcla el inconsciente colectivo con los residuos de lo que ha quedado como memoria de lo que ha sucedido en el día o las preocupaciones de la semana o incluso información residual que hayamos recibido de otras personas. Entonces, una manera de poder conectar con estos mensajes de forma mucho más pura, mucho más, sí, pura, es a través del tarot, ¿sí? De sus escenarios. De esa manera también podemos ir puliendo todo lo que es la interpretación de los sueños, ¿sí? Porque podemos ir interpretando mucho mejor los escenarios y lo que quieren decir, ¿sí? ¿Cuál es el arquetipo que está detrás, que está hablando, que se está manifestando? Entonces, el héroe, ¿sí? A lo que refiere en este sendero, está diciendo que tanto el hombre o la mujer, es decir, el humano, que es capaz de poder combatir y triunfar sobre las limitaciones de las historias personales, es decir, todas estas cuestiones que nos van sucediendo a lo largo de la vida y que nos van dejando marcas, que van condicionando nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, todo ese tipo de cosas que si bien también responden a un tipo de memoria particular de los ancestros más cercanos del clan, porque hay obviamente todo un marco de referencia heredado, todo esto se combina, es que va haciendo a las subjetividades y también va generando las distintas distorsiones. Entonces, bueno, la mejor manera, entre otras cosas, aparte del tarot, de poder ir purificando las visiones, las ideas y las inspiraciones, es trabajando en lo que es en el mundo interno, ¿sí? Prestando atención a lo que nos va pasando. Eh, Bien, hay distintas formas de ir trabajando en uno mismo, ¿no? Para poder ir haciendo este refinamiento, este discernimiento de los símbolos. Este es un proceso, ¿sí? Esto mismo, incluso este taller, es un inicio, podríamos identificarlo como el momento del loco. Todavía no sabemos muy bien qué es lo que nos va a ir sucediendo, ¿sí? Si bien tenemos una visión, porque eso también es el loco, es tener una inspiración, una visión, ¿sí? Pero no tenemos certeza de eso, ¿sí? Hay una imagen que se presenta. Con el taller pasa lo mismo. Entonces va a ser todo un proceso, ¿sí? Por eso está separado en clases distintas, ¿sí? Y no está dado todo junto. Bueno, la segunda tarea, primero es dar el paso, la segunda sería la vuelta, ¿sí? Y una vez que hemos hecho el recorrido, ¿sí? La primera vuelta, podríamos decir que podemos empezar a transmitir parte de la experiencia a otros, ¿sí? Ya habiendo sido transfigurados por este mismo proceso. De todas maneras, también es importante tener en cuenta de que siempre vamos a estar en este proceso de forma cíclica, pero espiralada, es decir, si bien nos vamos a volver a encontrar en puntos que son aparentemente iguales o muy similares, vamos a contar con una herramienta más, ¿sí? Que no contábamos antes. Y ahí es donde podemos ir viendo que en realidad eso que parece ser un círculo cerrado es espiralado. Si realmente estamos comprometidos con el proceso de autoconocimiento y desarrollo personal, por supuesto, ¿no? Hay un momento del texto en donde comento, que viene más adelante, acerca de la llamada, ¿sí? Primero tenemos esta llamada, esta intuición, esta inspiración, este impulso, pero no siempre llamamos, perdón, no siempre respondemos, porque tal como dice la frase, a veces lo urgente supera lo importante, a veces porque nos conviene, a veces porque no es el momento o por la razón que fuera, le damos prioridad a otras cosas y dejamos que el llamado siga sonando y no respondemos.
No quiere decir que no vamos a tener otra oportunidad de poder iniciar el viaje. Eso no es así. Siempre se presenta una oportunidad, siempre están las puertas abiertas, eh, y el mensaje está dispuesto para quien quiera escuchar. Así que bueno, como dice la frase, todos somos los héroes de nuestro viaje. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los arcanos mayores, ¿sí? Vamos a notar que el loco es el número 0, ¿sí? Pero también es el número 22. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Al final. Es decir, el loco es quien recorre todo el sendero, ¿sí? Bueno, como bien menciona acá, los 22 arcanos mayores, y como veníamos hablando también, se puede ver como una historia, ¿sí? Como una hoja de ruta, para cualquier persona que esté buscando revelar verdades sobre sí mismo. Incluso aunque quiera revelar verdades de su mundo exterior, que en apariencia pareciera estar separado de nosotros, es una forma de conocernos a nosotros mismos también y comprender la realidad que nos rodea y con la que nos correspondemos. Eh, Esto se va a ir, como venía diciendo, dividiendo en distintas etapas, ¿sí? Esta primera parte, que es donde está todo lleno de potencial, donde hay desconocimiento, ¿sí? Donde hay mucha energía eléctrica, ¿no? Que se puede traducir como ansiedad, ¿no? Eh, bueno, son los primeros pasos, ¿no? Que obviamente también encierran sus desafíos, ¿sí? Bueno, como dice Joseph Campbell, dijo, el misterio de la vida está más allá de toda concepción humana. Todo lo que conocemos está dentro de la terminología de los conceptos de ser y no ser. Es decir, lo que está en potencia y lo que ya está en acto, es decir, lo que se ha manifestado. Esto ya los antiguos griegos, la filosofía de la naturaleza, por ejemplo, lo ve a través de lo que es el estudio del acto y la potencia y el acto. ¿Sí? Lo inmanifestado y lo manifestado. También se ve los conceptos de los muchos y el uno, es decir, de la unidad y la pluralidad. Esa es otra de las cosas que al humano también le cuesta incorporar e integrar y verlo como parte de un mismo sistema, entender que hay una unidad y a la vez hay pluralidad. Lo verdadero y lo falso, ¿sí? Y siempre vamos a estar pensando en términos de opuestos, porque la realidad en la que estamos encarnados tiene como principio la dualidad, ¿sí? El principio de creación tiene que ver con lo femenino y lo masculino, ¿sí? Y desde ahí parte todo lo que es el concepto de dualidad, para que se pueda dar la generación, ¿sí? La vida. Para que los procesos puedan darse, ¿sí? Tiene que haber una tensión incluso que esté dentro de esta dualidad. La dualidad misma se complementa y a la vez se generan las tensiones necesarias para poder seguir el movimiento, ¿no? Para que el movimiento continúe. Bueno, acá iniciamos en la primera parte, sí que es la aventura del héroe, la bien llamada La Llamada. Y aquí es donde podemos percibirlo de la siguiente manera. Vamos a sentir esta atmósfera eh, irresistible, así como con estática, que puede generar mucha energía por dentro, electricidad. También se puede presentar como un rayo de intuición, es decir, tuve una idea, un impulso, algo sucedió, un clic que lo cambió todo, ¿no? Y ya ahí nos damos cuenta que empieza algo nuevo, ¿no? Que un nuevo periodo comienza. Y a partir de estas situaciones, ¿sí? Que como dice acá, incluso aunque nos resistamos a escuchar la llamada, aunque este impulso, esta idea la dejemos pasar, de todas maneras siempre va a estar ahí. Una vez que sucede, siempre va a quedar ahí pulsando, hasta que atendamos el llamado. Eh, bueno, y como bien dice acá,
y eso es bien cierto, y eso lo vamos a seguir comprobando cada uno en su propio proceso, que van a empezar a sucederse una serie de signos, señales. Vamos a empezar, vamos a estar muchos más perceptivos, abiertos a lo que son las energías. Entonces vamos a poder empezar a ver esa guía, cómo se empieza a manifestar de forma muy concreta. Se manifiesta de forma muy concreta. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar abiertos a escuchar. Y entender también que esto se trata de algo colectivo, ¿no? Porque lo que estamos percibiendo, ¿sí? Esta guía, este mensaje que circula para todos los que están dispuestos a escuchar, ya partiendo de eso podemos entender que es un proceso en conjunto y que es muy importante los detalles que cada uno de los viajeros, digamos, emprenda, ¿no? Y se dedique o se comprometa a, a perfeccionar. Bien, el destino en esta primer parte, en este primer estadio, llamada o mencionada la llamada de la aventura, es cuando el destino nos ha hecho este aviso, ¿sí? En filosofía entendemos a este llamado como la vocación, es ese llamado divino, el llamado de Dios, entendido desde ese aspecto, siempre entendiendo a Dios no desde un sentido religioso, sino más bien para entender lo que hay, entender la entidad como unidad, ¿no? O hablar de la vida como una unidad. Para entender la unidad que subyace, que está detrás de toda esta pluralidad que es la humanidad, ¿no? Y todos los seres vivientes y sintientes. Entonces, en este llamado tenemos la oportunidad de ejercer a través de nuestra propia voluntad, es decir, acá también podemos notar que hay un destino que nos llama, hay un camino trazado, al cual podemos responder o no, y ahí es donde está la aplicación de nuestra propia voluntad. Eh, Bueno, se dice que cuando no llamamos, perdón, cuando no respondemos al llamado es que empezamos a sentir las incomodidades, es decir, escuchamos el llamado pero no respondimos, entonces se queda en nosotros una sensación de tristeza, de incomodidad, de sentirse incompleto, ansiedad. ¿Por qué? Porque no estamos justamente respondiendo al llamado interno, ¿sí? Y nos estamos amoldando a unas demandas más bien externas, lo cual es bastante difícil de lidiar, siendo de que el contexto que nos rodea, por supuesto que tiene que ver con nosotros también, y no es algo de lo que nos podemos desentender tampoco. No se trata de eso, porque si no lo que se hace es desarrollar un camino de exclusiva individualidad, lo cual, a pesar de que en un proceso o una etapa del camino es eso, la idea es entender que esa individualidad pertenece a un colectivo y de ahí se puede entender la unidad. Bien, acá hablamos un poquito más de aquellos que rechazan la llamada, ¿sí? Pero para aquellos que responden, ¿sí? Van a encontrar que se empieza a presentar una fuerza protectora, ¿sí? Que también va a ser esta guía, en donde cuando nos encontremos en situaciones de dar los primeros pasos y sentir ese miedo, esa ansiedad, como veníamos mencionando, si estamos abiertos a escuchar nuestra guía, vamos a poder sentir la protección. Vamos a poder llenarnos de esa fuerza vital que es necesaria, ¿sí? Para poder dar los pasos, perdón, con coraje y valentía. Y de esa manera podemos ir, como bien dice acá, seguir valerosamente las consecuencias que se resultan de dar este paso, ¿sí? De tomar esta decisión. Bien, aquí comenzamos con lo que es la primer carta, más bien representando el potencial al humano, al héroe, ¿no? Al caminante, al viajero, ¿sí? Y vamos a ver que hay distintos símbolos en esta carta. El primer mensaje
que nos trae esta carta, o el loco, es que significa es hora de emprender un nuevo comienzo, ¿sí? Bien. A menudo se entiende al loco como una energía animadora que se mueve a lo largo de de la sucesión de los arcanos mayores, ¿sí? En vez de estar en un lugar fijo. Es decir, por eso, como decíamos, el loco es el viajero, ¿sí? Es el caminante. Es el número cero que representa todo el potencial puro, lo inmanifestado, ¿sí? Este impulso, esta intuición, este rayo energizante que ha caído sobre nosotros y nos ha iluminado. Por un instante lo hemos tenido todo claro. Eh, y bueno, es esa fuerza lo que representa el potencial puro del cero, ¿sí? Y del loco, ¿no? Porque acá también vamos a ver que esta carta, ahora cuando continuamos con la parte de la simbología, está relacionada con Urano, ¿sí? Y en algún sentido con Acuario, ¿sí? Eh, y con el chakra corona. Entonces, acá estamos hablando de pura intuición de las verdades eternas. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, es la conexión, es ese momento de claridad, ¿no? Ese momento de insight en donde nos damos cuenta de una verdad y esa verdad nos impulsa hacia una nueva forma de vivir la vida o de experimentar una situación, ¿sí? Entonces, emprendiendo un nuevo camino, porque no necesariamente es que tenemos que partir de un lugar literalmente. Esto puede tratarse de una nueva perspectiva, de una situación, de una relación, sí que nos cambia el rumbo, nos cambia la cabeza, nos parte la cabeza, algo que sucedió, que nos dio claridad y empieza un nuevo camino. Se empieza desde cero. Eh, bien, acá es donde venimos diciendo, comienza el viaje, ¿sí? Esto representa la inocencia, el potencial, la disposición a embarcarse en lo desconocido, ¿sí? Es también por eso se le dice el loco, ¿sí? Porque sin tener conocimientos y con pura inocencia, creyendo en esa intuición, en esa visión, se lanza. Y como es un nuevo camino, hay desconocimiento, ¿sí? Es decir, hay todo un recorrido que hay que hacer para poder obtener la experiencia o la expertise en este nuevo camino que comienza, ¿sí? Sea lo que sea, ya sea un proyecto nuevo, ya sea una carrera, ya sea un vínculo, cualquier cosa que comience, aunque sintamos que sabemos lo que queremos, hacia dónde vamos, eso lo vamos aprendiendo en el camino. Y ahí es donde comienza el camino del autodescubrimiento y las aventuras, ¿no? Bien, el loco tiene como frase, voy a conocerme a mí mismo, saber quién soy yo realmente. ¿Cómo me libero de las cadenas que me tienen atado aquí en la experiencia humana o que me tienen atado en esta situación? ¿Sí? Hay una presión, hay una situación que genera presión y ahí es donde también, en esa crisis, es donde sucede esta claridad, ¿sí? En donde irrumpe esta verdad que nos ilumina, ¿no? Y que ya no podemos seguir ignorando, porque una vez que ha sucedido este insight, ya no podemos ignorarlo, aunque intentemos hacerlo. Por eso la diferencia entre el que responde a la llamada y el que no. Entonces, en este sentido, estar conectado con la intuición es lo que significa el loco, ¿sí? En el aspecto más divino, en el sentido del aspecto espiritual, ¿no? Es un acto de fe, ¿sí? Da el salto cuántico, dice acá, salta a que la red aparecerá. Por eso, acá el loco lo vemos como que él está mirando hacia el frente, ¿sí? Mirando hacia el futuro. Detrás tiene la energía solar, y esto ahora lo vamos a explicar un poquito más, que es la energía espiritual del padre, o la energía masculina del impulso, de la acción, de la protección, porque es calor, ¿sí? Y está parado al borde del abismo. Entonces, acá es donde también vemos la representación del arriesgarse, del lanzarse a lo desconocido, siguiendo la intuición, la inspiración divina, ¿sí? Acá vamos a ver las
simbologías o los paralelismos sí que encontramos con los distintos aspectos. Tenemos desde la astrología está relacionado con Urano, desde lo que es el sistema de chakras o el sistema de los centros energéticos tenemos al chakra corona, en la numerología es el 0, y también si hacemos respuestas por sí o por no, o queremos saber algo concreto, la respuesta es quizás porque todavía no hay una forma definida, ¿sí? También nos vamos a encontrar que cada uno de los símbolos, ¿sí?, tiene un significado, tiene una razón de ser, ¿sí? Acá vamos a ver que tenemos la energía del sol, como habíamos mencionado, representando la energía divina que inspira e impulsa la acción, ¿sí? El sol también representa el ego, ¿sí? Representa a lo que es al espíritu individualizado, encarnado, ¿no? Y también, bueno, como decíamos, representa la autoridad, es decir, yo tomo la autoridad o tomo digamos, la situación y doy el paso, ¿sí? Es decir, estoy respaldado. La corona, que es esto que parece una pluma, son laureles, y en conjunto con la mirada al cielo, como veníamos mencionando, nos habla de una actitud de seguridad, ¿no? De sentir que se cuenta con suerte, con esta protección que está detrás del padre, el padre en el sentido simbólico, la energía masculina, que es la motivación, que es la acción, que es el impulso, pero también nos dejan claro que no hay conocimiento para ejecutar los planes, ¿sí? Hay pura inspiración y confianza. Acá vemos que lleva en la mano una rosa blanca, que nos habla de la inocencia, de la pureza, y lo femenino en términos de principio receptivo, ¿sí? Y que también está señalando hacia atrás, y nos habla de la memoria también del pasado, ¿no? ¿Qué es eso femenino? Aquello que llevamos dentro. El ropaje interior, es decir, acá que se ven las mangas blancas, está hablando de que debajo de estas vestiduras más, digamos, extrovertidas o estrafalarias, en realidad lo que se esconde detrás es la inocencia y la pureza, ¿no? Detrás también podemos ver las montañas, que representa parte del objetivo, que es alcanzar verdades, ¿sí? Verdades sólidas, verdades que están construidas con el tiempo, ¿no? Como es que se conforman las montañas, ¿no? Para que puedan tener solidez. Después también tenemos al perro representando el lado instintivo, ¿sí? Que quiere decir en varios sentidos que ante el peligro nosotros podamos responder con el sentido de autoconservación, ¿no? El instinto de lucha por la vida, que eso es lo que nos va a permitir ir ganando sensatez en cada uno de las acciones que vayamos tomando. En este caso sería una acción más temeraria, más arriesgada. Por eso el perro, él no lo está mirando, si el perro está ladrando, está intentando llamarle la atención, pero él no lo ve. Por eso también está representado como un estado de pura intuición, pero más bien irracional, ¿sí? Impulsivo. Bueno, el risco, representando las nuevas experiencias, el lanzamiento a lo desconocido. Acá se ve muy chiquitito y también depende del mazo, pero tiene lo que son la rueda zodiacal en su cinturón, significando que lleva las 12 etapas del camino o que lo va a encontrar su destino, con las que se va a encontrar en su destino. Permiso. Esto también representa que las 12 fuerzas del zodíaco, las 12 energías, representan un mismo proceso, ¿sí? Forman parte de lo mismo. Después tenemos la vara como representación de la voluntad, ¿sí? El elemento fuego, ¿sí? Eso lo vamos a ver también en lo que es en los arcanos menores con los bastos, ¿sí? Representando la voluntad. Y después tenemos el color amarillo de fondo que habla del pragmatismo. Bien, después también tenemos otra forma de leer la carta cuando hacemos tiradas. Esto también va a ir dependiendo
A medida que se vaya aprendiendo distintas formas de tirar, también qué es lo que se está buscando entender, vamos a leerlo al derecho o invertido, o bien vamos a combinar los significantes. En un estado positivo, o si sale derecha la carta, podemos entenderlo como este estado de inocencia, de liberación, de liberarse, una situación, estar a punto de liberarse. Es como, es como un empuje a dar el paso, ¿sí? Es una invitación a ser original, a hacer algo nuevo, a hacer una aventura, ¿no? Tener una aventura en algún aspecto, es decir, arriesgarse a algo, iniciar el viaje, responder al impulso. También puede dar explicación de esa motivación indefinida que podemos estar sintiendo, esa corriente de energía. Nos va a estar hablando de entusiasmo, creatividad, bueno, y pura intuición. En su lado más nefasto, como se puede llegar a entender, o en su lado negativo, o limitante o desafiante, tenemos el aspecto de la necedad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto de la irracionalidad o el volverse, y acá es donde entra un poco la simbología de Acuario, como signo del elemento aire, pero de modalidad fija, como está respondiendo a una verdad eterna, que la percibe, pero todavía no puede definirla, puede volverse muy necio, ¿no? Porque se encierra en esa intuición que todavía no comprende. Entonces, ahí puede haber imprudencia. Bueno, puede surgir también miedo a lo desconocido, es decir, que si la carta sale invertida, nos puede estar hablando que la persona tiene miedo a acercarse a nuevas experiencias o a dar ciertos pasos que hagan un giro en su vida, ¿sí? También nos puede hablar de todo lo contrario, de ser impulsivo, ¿sí? De no estar siguiendo una intuición realmente, ¿sí? En donde está respondiendo más bien quizás a una necedad o a una carencia de juicio. Entonces, bueno, cada uno de estos puntos sí nos va a estar marcando. En un principio, para ahí es recomendable que se utilice esta forma de usar el derecho y el revés para poder leer con mayor claridad la tirada. ¿Sí? Pero después eso no va a ser necesario en sí mismo. Bien. Bueno, hasta acá tenemos todo lo que es el significado de la carta de El Loco, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es pasar a las preguntas y vamos a ver si surgen dudas. Esto después lo vamos a ir ampliando porque lo vamos a ir combinando, ¿sí? Con lo que son las otras cartas. Se une una con la otra y de hecho no se puede llegar a la siguiente carta sin haber entendido la anterior y entender que se van a ir intercalando también en su significado.